Iniciamos este espacio, por supuesto, donde hablaremos, conversaremos, y hoy tengo un invitado muy especial, Ferley Sierra, el profe Ferley, que justamente acaba de salir de una contienda electoral y por supuesto fue diputado del departamento de Santander. Ferley, bienvenido a este espacio y pues nada, como lo dije desde un principio antes por fuera de cámaras, vamos a hablar, a charlar. Me va a contar un poco de su historia que muchas personas conocen pero que de pronto ya olvidaron en su momento. Bienvenido. Gracias. Bueno, acabar hace 2 años, pues, pero sí, aquí estamos disponibles para hablar de lo que acabó de pasar hace 2 años. No, pues bueno, acabar no, pero por lo menos fue la última contienda electoral en la que participó. Ferley, ¿cuál es su profesión? ¿Usted qué es? ¿Qué hace? Porque estábamos aquí en su zona de trabajo y veo que tiene cosas de electrónica. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero electrónico, también desarrollo software, me dedico al tema también de creación empresarial, de asesorar muchachos, de asesorar emprendedores y pues en mis ratos libres y por vocación hago el tema de docencia, que es algo que me encanta enseñar, y por accidente, político. Justamente quería llegar allá, al accidente político, como una persona, ingeniero electrónico, ¿no? Como un ingeniero electrónico cae en la política, una persona que es completamente, digamos, lo que podría llegar a interesarse en ser apolítico, ¿no? Que no le gusta la política porque le gusta es como todo el tema de cables, no sé qué hace un ingeniero electrónico. De hecho, gran parte de mi vida yo fui apolítico y yo me definí así. Creo que la primera vez que voté por alguien en mi vida fue por Antanas Mockus en el 2010. Posteriormente, el segundo voto que yo recuerdo que fue a conciencia y por convicción fue por Leonidas Gómez, pero antes de eso yo me consideraba político. Yo era los que decía, es que todos los políticos son ladrones, todos los políticos son malos, y yo decía, el país no va para ningún lado, y ya uno se quedaba como en esa zona de confort, hasta que llega el punto en el que uno está en su parte laboral, en el que uno se enfrenta con la realidad, en el que usted ve que usted puede ser muy bueno, usted puede tener muy buenos resultados, muy buenas calificaciones, un desempeño muy bueno en su trabajo, y usted termina viendo que los que ganan más plata son los que no saben hacer nada, pero que terminaron en una alcaldía, en una gobernación, y usted les mira el mérito y dice, su único mérito fue haberle conseguido votos al político de turno. Entonces empieza uno a ver que las cosas no van mal y que ese es el problema de fondo que genera que la gente no quiera innovar, que la gente no quiera invertir en tecnología, que no quiera desarrollar, porque obviamente invertir y desarrollar tecnología es algo supremamente difícil. Para que usted se dé cuenta que el pago es supremamente paupérrimo. Eso me generó a mí una gran indignación. Y esa indignación fue una cosa que llevó a la otra, me llevó a darme cuenta que muchas personas sentimos eso y esas personas nos terminaron apoyando. Llegamos a una asamblea de Santander en el que precisamente hicimos control político, desmantelamos un poco bandas y mostramos por qué el país no funciona y por qué a día de hoy todavía no sigue funcionando. Se me adelantó un poco porque iba para allá. ¿Cómo usted aspira, digamos? Entiendo de que usted, digamos, le genera un inconformismo ver esa corrupción, esas personas que llegaban era por sin meritocracia, justamente llegaban a las alcaldías, a las gobernaciones, a las asambleas y al Senado. ¿Cómo llega usted a decir, digamos, bueno, me lanzo a la política, quiero participar, quiero ser parte como de eso? ¿Y cómo fue esa experiencia de campaña? Porque me imagino que normalmente gastan millones de pesos en campaña, usted no gastó nada. No, nuestra campaña fue supremamente austera, como lo han sido todas las campañas que hemos estamos hablando de la primera campaña. De la campaña a la Asamblea Departamental de Santander. Fue por accidente, literalmente. Yo dije ese día, vamos a lanzarnos, no tengo nada que perder. Bueno, pusimos gran parte de nuestro patrimonio en la campaña, eso sí, pero dijimos, al final de cuentas, eso se recupera por la misma reposición. ¿Usted no se endeudó? Yo me endeudé con mi propia familia, la familia mía me financió la campaña, mi esposa dio una plata, mis papás prestaron plata de lo que tenían, yo después ya... ¿No le dio miedo? O sea, ¿no le dio miedo decir, me pucha, pierdo y esa plática se perdió? Yo soy ingeniero, entonces yo cuando me fino como ingeniero y a mí lo que me gusta es hacer cuentas y tener las cuentas claras, entonces uno en ingeniería que aprende a planear muy bien, organizar muy bien sus finanzas. Entonces, antes de que empezara la campaña, nosotros hicimos una proyección basado en mediciones internas que teníamos, basado como en lo que esperábamos tener, y dijimos, bueno, podemos gastarnos tal presupuesto, porque ese presupuesto que gastemos de reposición de votos, el Estado a uno le devuelve parte de lo que se gastó. Mucha gente no entiende eso, ¿no? No, la gente. O sea, mucha gente cree que les pagan todos los votos. Depende. Entonces, por ejemplo, la política tradicional se esfuerzan, más que la política tradicional, la política ladrona, la política corrupta, se esfuerzan por ocultar los gastos de campaña. Entonces uno sabe que ellos se gastan 20.000 millones en una campaña de la gobernación, pero ellos reportan 3.500, por ejemplo, 4.500 millones de pesos.
y el resto lo ocultan, porque el resto es lo que se gastan pagándole a la gente los votos, pagándole a los líderes, pagándole a gente para que vaya a difamar del nombre de los que estamos combatiendo la corrupción y otras cosas. Eso nunca lo reportan. Entonces, esa plata, ellos pueden que salgan más votación, pero no se las van a reponer por reposición de votos. Entonces, la reposición de votos funciona de que le pagan a usted el menor de los montos, o lo que usted reportó o los votos que usted sacó. Si usted sacó muy poquitos votos, así haya gastado mucho, no le van a pagar la cantidad. Entonces hay gente que no entiende eso, pero así básicamente fue que financiamos nuestra primera campaña. Fue una inversión a riesgo, pero una inversión relativamente segura dentro de los estándares de inversión normales. ¿Cuántos votos sacó usted? Estamos hablando de la primera, ¿no? Cuando usted ganó. 13.000 votos. 13.000 votos. Aproximadamente 13.000 votos. Lograron la curul, usted entró a la asamblea departamental. Cuando usted entra a la asamblea departamental, Ferley, ¿usted qué sintió? ¿Qué sintió como persona, como Ferley? Bueno, en primer lugar, en ese momento uno siente cierto nivel de intimidación, porque a uno siempre le han mostrado la política como que hoy los doctores, las personas, los ilustres conocedores del bien y el mal, los que saben más que uno. Y claro, cuando yo llego con ese pensamiento que tenía en mi mente, porque yo nunca había participado en política ni nada, yo llego con esa mentalidad de que ellos pues sabían mucho que eran las lumbreras. Claro, y es que ahí estaban también los politiqueros que usted estaba mencionando ahorita, los que gastaron 2.000 millones de pesos en las campañas y que pagaron para llegar, y que de una u otra forma muchos estaban repitiendo. Claro, y entonces cuando empiezan ya el ejercicio como tal de las funciones, uno empieza a darse cuenta que eso de que el doctor que sabe mucho realmente era puro humo. Realmente no sabían dónde estaban parados. La inmensa mayoría de políticos, eso es una vergüenza para Colombia, no saben cuáles son las funciones de un concejal, no saben cuáles son las funciones de un diputado. Llegan al Congreso y no saben cuáles son las funciones de un congresista. Le han enseñado a la gente lo que no es. La gente hoy le exige a un diputado que haga obras y no tienen ni idea que eso no es parte de sus funciones. Entonces, claro, empezamos en ese ejercicio de las funciones y me doy cuenta que por un lado no saben, pero por otro lado, lo que votan no lo votan pensando en qué es lo mejor o lo que ellos consideran mejor. Lo votan pensando en qué coima da el gobernador, qué tanto está pagando por el voto en tal proyecto, y en eso es que votan. Justamente acaba de tocaros un tema muy importante, Ferley, y es que muchas personas desconocen las funciones de un concejal, las funciones de un diputado y las funciones de un representante o un senador. Cuando usted, vuelvo a la pregunta inicial que le hice, porque me parece interesante hablar del tema, ¿no? Cuando usted llega allá y se da cuenta, usted cuando llegó allá ya sabía las funciones que tenía y sabía que usted no iba a construirle la piscina al barrio. Claro, es que aquí se acostumbraron los concejales, diputados, congresistas a hacer campaña tipo personero de colegio. Entonces, la Constitución básicamente le da una función principal a los concejales y los diputados, el control político. La principal función de los congresistas es el legislativo, es legislar, es hacer leyes, obviamente también control político. ¿Y usted lo tenía claro cuando entró? De entrada. Usted lo estudió y dijo, si gano, pues ya sé a qué me meto. Sí, yo sé que llego a ser la mesa directiva del gobernador y tengo que llegar a evitar que ese gobernador robe, que uno ya sabía que era un ladrón, llegamos al tiempo del clan Aguilar, ahorita está un clan mucho peor, pero ese no vale la pena ni hablar. Llegamos y en ese ejercicio nos empezamos a encontrar que la gente creía que los diputados tenían que hacer obras. Entonces la gente llegaba y decía, pero es que el profe Ferley no me ha traído aquí al barrio una placahuella. Ferley, es que iba la narrativa porque lo hemos visto en redes sociales mucho, y dicen, pero usted no hizo nada ya en la asamblea. Y yo sí lo vi muchas veces a usted visitando los pueblos, pero entonces decían que usted visitaba el pueblo y visitaba era para hacer control político nada más. Pero es que esa era su función, ¿no? Esa es la función, y en ese control político nosotros logramos, por ejemplo, restaurar colegios, lo logramos obligar, no porque, que es que el doctor gestiona, no, yo no me pongo que, no, lo que es derecho no se mendiga, lo que es derecho se exige, y a eso fue lo que llegamos nosotros. Si la comunidad tiene un derecho, llegamos a exigirlo. Logramos que se construyeran o que se terminaran de arreglar colegios. Logramos que se terminara de construir un acueducto, por lo menos en el Llanito. Logramos que un museo que era utilizado para el Museo de Hugo Aguilar se convirtiera en aulas de clase, en un espacio para el emprendimiento allá mismo en el Colegio de Suaita. Pudimos haber evitado que se robaran más de 100.000 millones de pesos con las denuncias que hicimos por los elefantes blancos que quedaron, que al final todo lo que dijimos lo logramos, digamos que demostrar, el tiempo nos dio la razón, pero a pesar de que no logramos recuperar esos 100 y pico millones, sí logramos recuperar más de 20.000 millones de pesos, mucho más que lo que yo me gané en los sueldos siendo diputado. Entonces, claro, la función de los diputados es eso. Si todos los diputados cumplieran esa función sagrada de hacer control político, si todos los concejales cumplieran esa función sagrada de hacer control político, ningún alcalde se atrevería a robar, ningún gobernador se atrevería a robar. Yo me atrevo a decir hoy en día con total tranquilidad y serenidad
que fui el diputado que más impacto tuvo en las finanzas de un departamento en el periodo que estuve. Yo nunca había visto en la historia de Santander un diputado que haya tenido más impactos reales y medibles. Justamente le iba a preguntar eso. ¿Usted cómo considera usted en mérito personal que llegó a impactar usted el departamento? Porque es que, sí, que lo vieron peleando, que usted era una persona que peleaba mucho, pero es que usted peleaba por unos intereses y no eran suyos, eran intereses colectivos de la gente. ¿Cómo considera usted que fue ese pasar suyo por la asamblea departamental? ¿Usted cree que dejó la vara alta, la dejó baja? ¿Usted cree que pueda caer allá en la asamblea departamental una persona que vuelva a hacer lo que usted hizo? No, sí, pueden haber personas que lo vuelven a hacer, pero pues hay que medirlo con resultados. O sea, a mí no me miden por discursos, no, mídenme por resultados. Y le pregunto aquí, ¿cuántos diputados en la historia de Santander, incluso en la historia de Colombia, cuántos diputados han logrado sacar adelante una moción de censura y sacar a una funcionaria por haber demostrado con pruebas y evidencias que se hayan robado la plata de miles de artistas? No había ni uno, antes que nosotros tuviéramos la asamblea, ni un solo diputado en la historia de Colombia había logrado eso. O sea, partamos de eso, eso es un hito. Casi siempre se dejaban en mermelada. Exactamente. Ahora yo lo que digo es, a un médico no lo pueden calificar ni juzgar por su capacidad para jugar al fútbol y hacer goles en un partido de barrio. Entonces, si usted va a decir, ay, es que el doctor que me atendió es muy bueno porque es que el fin de semana hizo 5 goles en el partido que jugó con nosotros, no, venga. Al médico se le evalúa por su capacidad para hacer una cirugía, si es un médico cirujano. Al diputado se le evalúa por su capacidad y sus resultados en control político. Usted no puede decir que un diputado es bueno porque gestiona obras cuando eso ni siquiera son sus funciones y no lo hacen ellos. Las obras realmente las gestiona y las hace son los ordenadores del gasto, llámese alcaldías, gobernaciones y presidencia. Ellos son los que gestionan y traen obras. Pero a la gente le han inventado eso con el objetivo de que nadie haga control político. Entonces hoy vendieron la idea de que si usted denuncia a alguien que está robando, usted es el malo. Yo se lo pongo en este paralelo a la gente. Como si usted viera a alguien en la calle que la están robando de frente con un arma, que le están quitando la billetera a una mujer, llamemos a una adulta mayor, a una abuelita en la calle. Y entonces si alguien se mete a ayudarla, ¿qué es lo que hace usted? Usted grita. Oiga, le están robando, oiga, ladrón desgraciado, claro, no robe a la abuelita. Hacer algo. Claro, pero la política ha sido tan hábil, no la política, los corruptos han sido tan hábiles que mandaron la matriz mediática de que esa persona que va e impide que a la abuelita le quiten sus pertenencias es el malo por atreverse a gritar y a impedir un robo. No, que es que él tiene que gestionar, que es que él tiene que llegar a decirle al ladrón, oye, señor ladrón, no le robe tanto a la abuelita, ella tiene 1 millón de pesos, déjele al menos 50,000. Para ellos han enseñado y han adoctrinado a la gente que eso es lo bueno y que el malo es el que se le para al ladrón y no lo deja robar. Y a ese nivel es que han llevado la política a tal punto que hoy la gente sigue eligiendo al malo y crucificando al bueno. Es el escenario que vemos todos los días acá, ¿no? Y usted lo vio allá en la asamblea. Yo veía con mis propios ojos cómo pasaban las puladas de plata de un lado al otro. Y yo veía que esa plata era la plata de los impuestos de la gente. Pues nada, Ferley, llegando a nuestro espacio final dentro de este podcast, dentro de este espacio que hemos abierto para dialogar, charlar, conocer un poco sobre usted, sobre ese ámbito político. ¿Cuál es ese mensaje final que usted le empieza a dejar a los jóvenes, a las personas que en algún momento piensan en aspirar en algún cargo político y que de pronto tienen miedo? Yo entiendo que dentro de la historia lo que estábamos hablando es cómo usted se cansó de ver que otros, digamos que llegaban al poder allá a hacer nada y decidió dar el paso, ¿sí? ¿Cuál es ese mensaje que usted le envía a todas esas personas, a los jóvenes especialmente, que en algún momento desean aspirar? Bueno, el principal mensaje es que se enfoquen, que sepan realmente quién es el enemigo al que hay que enfrentar, porque no se trata de llegar a enfrentar al que piensa diferente. Y ojo, el enemigo nunca puede ser el que piensa diferente, nunca puede ser el que tiene una ideología diferente, el que se viste diferente, el que tiene un gusto, una inclinación diferente. Ese no es el enemigo. El enemigo que tenemos que enfrentar todos en la política, creo que son 2, quizás 3, y es la corrupción, la delincuencia. Esos 2 principalmente, la corrupción y la delincuencia. Yo creo que el resto se desligan de ahí. Con que enfrentemos esos 2 y nos enfoquemos todos en acabar esos problemas, el resto de problemas se van acabando por añadidura. El resto de problemas se solucionan a medida que nos sentamos a dialogar y a entendernos entre las diferentes personas y los diferentes pensamientos. Pero si no entendemos que el principal problema es la delincuencia y la corrupción y se sigue viendo tan fácil recibirle plata a los corruptos y a los delincuentes, esto nunca va a cambiar.
Así es como ha funcionado el país siempre. Los delincuentes y los corruptos financian a los políticos ganan y enfrentan a la gente para que nunca se rebele los unos contra los otros por sus ideologías. Pero usted nunca ve a la gente enfrentándose con que hay que acabar la corrupción, hay que acabar la delincuencia. No, los políticos enfrentan a la gente con eso. Entonces ese es como el principal mensaje, entender que las diferencias no nos hacen enemigos, sino por el contrario, las diferencias nos llevan a construir algo mucho más grande que lo que cada uno de nosotros somos. Pues bueno, esta fue una conversación con Ferley Sierra, quien fue diputado del departamento de Santander y que por supuesto hace parte de ese escenario político, de opinión política, y que en algún momento, pues digamos, es y ha sido tendencia en todo el departamento por denunciar esos actos de corrupción más tal vez asquerosos que tiene el departamento. Entonces, Ferley, muchas gracias y pues nada, espero que sigamos abriendo esos espacios para poder ir charlando. Así sea, gracias a usted por la invitación.